capítulo 13. Éxodo capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 17 al 19. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Quiero que veamos una profecía que tuvo, como todas las profecías bíblicas, total cumplimiento. Algunas de las profecías se han cumplido en parte porque fueron para un momento específico, pero también nos habla de algunos acontecimientos que están próximos a ocurrir en esta tierra. Éxodo capítulo 13, versículo 17 dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Quiero que leamos una vez más la última frase: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Había un hombre que se sentaba en el templo allá en Jerusalén. Estamos más que seguros que él vio a Jesús, porque era el lugar donde Jesús también enseñaba, predicaba y hacía milagros. Pero este hombre pedía limosna porque no podía caminar. Probablemente él tuvo en algún momento dado de su vida alguna esperanza que Jesús lo sanase cuando él andaba por ese lugar. Pero Jesús fue crucificado. Habían ya transcurrido más de 50 días después de la muerte del Señor y su resurrección. Y este hombre todavía estaba ahí en el templo, ahí estaba en la entrada pidiendo limosna. Viene Pedro y Juan y le dijo: míranos. Y él estuvo atento para ver qué iba a recibir de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que aquel cojo de nacimiento se levantó inmediatamente y saltó y empezó a adorar y alabar al Señor. A raíz de ese milagro, entonces la gente se preguntaba: bueno, si ya matamos a aquel que hacía los milagros, ¿por qué este hombre ahora está aquí saltando y dando gracias a Dios? Porque esa clase de milagros solamente ocurría cuando el Señor Jesucristo, a lo largo de sus 3 años y medio sobre la faz de esta tierra, Él los hacía. Pero ahora está este hombre saltando en el templo y la gente lo conocía. Era la persona más famosa y más conocida del templo, porque él estaba siempre en la entrada pidiendo limosna. Y ahora sabían que era cojo de nacimiento. Y entonces de repente le preguntaron: bueno, ¿y cómo es que tú has sido sanado? Entonces, cuando la gente se agolpó, eran una multitud sobre la entrada del templo, entonces él tenía abrazado, ahí dice, asido, dice la Biblia, a Pedro y a Juan, como diciendo: estos son mis cheros, estos son mis amigos. Aquí estamos. Entonces Pedro, al ver a la multitud que se había reunido, y la gente como que estaba poniendo la mirada en Pedro y en Juan, como que estos son los nuevos candidatos que los vamos a crucificar por andar haciendo milagros. Y entonces vemos acá que ellos empezaron a explicar por qué causa este hombre, que no tenía esperanza de volver a caminar, ahora estaba caminando. Y Pedro le dice en este discurso: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre
a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Increíble. Hermanos, hay veces que he escuchado expresiones como esta: ¿cómo hubiese querido haber vivido en los tiempos del ministerio terrenal de Jesús para que Dios me hubiese hecho un milagro, una sanidad? Pero hermanos, Jesús está con nosotros. Así como Jesús no estaba físicamente en el templo, pero su presencia estaba allí y sanó, y Pedro lo declaró: por la fe que es en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad. Entonces, un hombre que no tenía esperanza de volver a caminar, la tuvo. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Ahora, el pueblo de Israel no tenía esperanza en Egipto, 400 años viviendo en esclavitud. Pero viene el momento cuando Dios saca a este pueblo. Egipto nos habla de muerte, la salida de Egipto nos habla de una resurrección. Es por eso que quiero hablar en esta hora, especialmente a aquellos corazones que piensan que no tienen una nueva oportunidad, creen que no existe una esperanza, creen que todo se ha terminado. Quiero decirle que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por eso el tema del mensaje en esta hora es la esperanza de una nueva etapa por la resurrección del Señor Jesús. Esperanza de una nueva etapa. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que proféticamente ya Dios lo había anunciado que esto iba a ocurrir. Por eso que leíamos esa porción donde se hace referencia que José había dado mandamientos sobre sus huesos que no lo dejasen allí en Egipto, porque él estaba hablando de la resurrección espiritual y de la resurrección de esa nación de las garras de la muerte de Egipto. Entonces quiero que veamos la profecía de la vida que surge de en medio de la muerte. La promesa que encontramos que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 13, dice así la escritura: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, le está hablando de un periodo de muerte espiritual, una muerte emocional, una muerte nacional, una muerte como de su propia identidad. Pero le dice en el versículo 14: mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Le habla entonces de una esperanza, le está hablando de una resurrección a nivel nacional. Y dice: y saldrán con gran riqueza. O sea, vemos el principio primero de muerte y luego de resurrección. Lo mismo vemos en la vida de José. Muchos años después, cuando José ya tenía más de 100 años, él sabía que estaba a punto de morir. Entonces, en el capítulo 50 de Génesis, versículo 24 y al 25, dice aquí José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Una vez más vemos acá que Dios iba a sacar a este pueblo de Egipto de la tierra de esclavitud a la tierra de libertad, la tierra de Canaán, y Él da orden sobre sus huesos. Interesante. Entonces vemos aquí una tipología que nos habla de la resurrección. No dejarán ustedes mis huesos aquí, sino los van a llevar a la tierra prometida. Vemos, hermanos, estas profecías que tuvieron su cumplimiento, y ahora pues eso ya es una historia, pero es un cumplimiento parcial. En el momento que la nación de Israel sale de Egipto, está cumpliendo lo que Dios había ya prometido, lo que había profetizado. Él lo dijo a Abraham:
se lo reveló a José y José se lo reveló también al pueblo. Porque todo lo que Dios promete lo cumple, hermanos. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra, dijo el Señor, no va a pasar. De ahí que entonces vemos que el pueblo de Israel sale por medio del sacrificio del Cordero Pascual, que está tipificando la persona de Cristo. Nos habla de un testimonio glorioso de la resurrección del Señor. Y cuando ellos salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y llegan al otro lado como un lugar de esperanza, de una nueva oportunidad. Ahora, digo que es un cumplimiento parcial, porque para aquel momento Dios había revelado esa profecía, pero quiero decirles que la resurrección no terminó en aquel momento, sino que hay todavía aspectos de carácter profético que necesitamos, hermanos, conocer. Yo sé que Dios lo va a cumplir, así como lo hizo en el pasado. Ahora, conociendo esto, José, dando mandamiento, entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés agarró los huesos de José y se los llevaron para la tierra prometida. Porque José, al morir, muere con la esperanza de una mejor vida. Y por eso ese testimonio de llevar sus huesos está hablando de la resurrección. Ahora, la resurrección, hermanos, en este caso, vemos que tiene una doble aplicación. En primer lugar, la experiencia de la resurrección de vida en el presente, pero también tiene repercusiones en el futuro. Quiero que veamos cómo la resurrección, en este caso, la resurrección de Cristo y la resurrección espiritual que Cristo ha operado en nuestra vida, tiene efectos presentes, pero también tiene aspectos de carácter del futuro. Por eso le dice el Señor a Abraham, le dice, y saldrán con gran riqueza. Hablando de una nueva oportunidad, le está hablando de una restitución de lo que ellos no habían logrado por muchos años. Probablemente algunos de ustedes piensan, dice, yo desperdicié mi vida, desperdicié mi juventud, mi niñez, he desperdiciado oportunidades. Algunos se echaron a perder la oportunidad en su matrimonio, su oportunidad de estudio, de trabajo. Pero quiero decirle que cuando Cristo obra un milagro de resurrección, el Señor puede restituir lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, como dice el libro de Joel. Por eso dice que salieron con gran riqueza, salieron con gran riqueza. Nunca habían sido tan ricos. Y es cierto, a partir del momento en que usted y yo nacimos de nuevo, nacimos ricos espiritualmente, porque tenemos al dueño del cielo y la tierra en nuestro corazón. ¿No es esa la mejor riqueza? Claro que sí. Por eso dice la Biblia que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Entonces, usted y yo de igual manera salimos en Cristo con gran riqueza. Esta experiencia del pueblo de Israel, del cruce del Mar Rojo, nos habla de una experiencia de libertad, nos habla de oportunidades, pero todo esto es sobrenatural. Nos habla de un conocimiento y de fe sobrenatural, un conocimiento que no tenía y una fe que antes no tenían, pero fue sobrenaturalmente que ellos la absorbieron, y una restitución y una herencia sobrenatural. Por eso que en el capítulo 11 del libro de Éxodo, Dios mandó a Moisés a decirle al pueblo que fuera cada uno a su vecino y a su vecina para pedirle oro y plata. Hermanos, lo que nunca ellos tuvieron, ahora lo estaban teniendo. Cuando usted y yo hemos experimentado al Cristo vivo en nuestro corazón, entonces surge, hermanos, esa herencia que antes no teníamos. Ahora, esa experiencia del pueblo de Israel está tipificando la experiencia que todo cristiano, oiga esto, nacido de nuevo, porque no todos los cristianos o los que se dicen ser cristianos son nacidos de nuevo. El hombre nacido de nuevo es el que ha experimentado una resurrección espiritual. Entonces, y el fruto se manifiesta en esa persona. Así como el cuerpo de Cristo fue diferente, su naturaleza, su esencia fue diferente, así también cuando hemos resucitado en Cristo, la vida es diferente. El apóstol Pablo, hablando
de esta tipología del cruce del Mar Rojo, que por cierto es histórico todo esto, pero tiene una aplicación profética y también una enseñanza espiritual, en el libro de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 1 y 2. Vemos cómo aquí, hermanos, la historia no solamente tiene un valor por los hechos de las cosas que acontecieron, sino que tiene un valor, hermanos, tipológico, un valor profético, un valor de carácter espiritual. Hay una enseñanza para el presente. Por eso en 1 Corintios 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, estamos hablando acá que la experiencia física de este pueblo tenía una aplicación de carácter espiritual para usted y para mí. Cuando el pueblo de Israel pasa por el mar, se están identificando en la muerte de Cristo. Y cuando salen a la otra orilla, se están identificando con la resurrección del Señor Jesús. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 25, dice la Escritura, hablando del Señor, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La palabra justificación significa ser declarados inocentes. O sea, Jesús nos hizo pasar a la otra orilla en victoria, sin culpabilidad, sin pecaminosidad, sin, hermanos, condenación, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando hemos nacido de nuevo, en otras palabras, hemos experimentado esa resurrección espiritual, entonces usted y yo vamos a experimentar en nuestra conciencia el impacto de tenerla limpia delante de sus ojos. Entonces ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la sangre del Cordero de Dios nos ha limpiado, nos ha santificado. Entonces vemos aquí cuán importante es experimentar esa resurrección espiritual, el impacto en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Entonces la culpabilidad es totalmente quitada. Por eso que en Romanos 6:4 la palabra de Dios nos recuerda y lo dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces nos habla que si nosotros nos identificamos en el mar, hablando de la muerte de Cristo, en la victoria de Cristo en la muerte, entonces tenemos la esperanza de vivir una vida totalmente nueva. Ahora, cuando alguien ha experimentado ese milagro de la resurrección espiritual o nuevo nacimiento, una de las primeras cosas que va a experimentar es la guianza del Espíritu Santo hacia la verdad. Ve aquí cosas más interesantes ocurren. En el capítulo 13 de Éxodo, siguiendo esta lectura, dice que el versículo 21, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, para guiarlos, para dirigirlos. Cuando usted y yo hemos tenido esa experiencia del nuevo nacimiento, hay algo muy importante que ocurre. Es lo que Jesús dijo: el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. La Biblia dice en Romanos que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos guía, es porque es ya una evidencia de una resurrección. Si usted no tiene la dirección del Espíritu Santo, en otras palabras, si no tiene esa columna de fuego en la noche y esa columna de nube en el día, usted no ha nacido de nuevo. Porque eso significa que el Espíritu Santo no vive en su corazón, pero el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo nos guía.
O sea, es una experiencia que solamente la pueden vivir aquellos que han resucitado juntamente con Cristo. Pero otra experiencia importante del nuevo nacimiento, de esa resurrección, es la seguridad de la salvación por la obra del Espíritu Santo. Vemos que en la noche la columna de fuego les daba calor, los protegía, y de día los protegía del calor del sol. Cuando los egipcios venían en contra del pueblo de Israel, esa columna de fuego se puso a la retaguardia. ¿Qué significa eso? Hermanos, es la seguridad que usted y yo tenemos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo dice en Romanos capítulo 8. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo que nos está testificando, me está dando seguridad de que soy salvo. Pero también, hermanos, hay una seguridad externa. Y dentro de esa seguridad externa es evidenciada no por el mundo natural, sino por el mundo sobrenatural. En una oportunidad había unos exorcistas ambulantes, andaban echando fuera demonios. Entonces vienen donde un endemoniado, y este endemoniado, más bien el demonio, hablando a través de él, le dijo: a Jesús y a Pablo conozco, ¿y ustedes quiénes son? O sea que Satanás y los demonios saben quién tiene la columna de fuego y la columna de nube. Porque en el mundo espiritual la presencia del Espíritu Santo es visible. Por eso no tenga temor, que algunos que le quieren hacer una brujería, que le quieren hacer esto, algunos andan ahí con ajos y herraduras por todos lados y con camándulas y que se andan metiendo a saber qué cosas, hermano. Pero hermano, pero si usted tiene al Cristo vivo, al Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos, es su protección, es su seguridad. Entonces, por eso, hermano, cuando alguien ha resucitado espiritualmente, no solamente guiado por el Espíritu, pero el Espíritu Santo le da seguridad, pero a la vez, hermanos, hay otra experiencia que algunas veces nosotros no la hemos calculado, pero esto ocurre y debe de tomarlo como evidencia de su nuevo nacimiento. Es la batalla espiritual. A partir del capítulo 14 de Éxodo, los israelitas iban felices, contentos, porque después de 400 años ahora son libres. Pero no se habían dado cuenta que el ejército venía persiguiendo, el ejército de Faraón. Capítulo 14, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piariot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Uno de estos lugares, oiga qué interesante, este lugar, Piariot, significa tierra de libertad. Pero en ese lugar estaban encerrados, era un callejón sin salida. Por eso Faraón dijo: el desierto los ha encerrado. Una cosa es lo que dice el diablo, pero otra cosa es la que dice Dios. Pero vean esto, versículo 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Una de las experiencias de haber experimentado el nuevo nacimiento, esa resurrección espiritual por la resurrección de Cristo, es que de repente vamos a tener enemigos que antes no los habíamos sospechado. Nunca nos habían atacado así. En primer lugar, hay 3 grandes enemigos: la naturaleza carnal. Gálatas capítulo 5 habla que la carne se rebela, pero el Espíritu Santo pelea y dice:
para que no hagáis lo que quisierais. O sea, hay una batalla interna. Cuando usted ha experimentado el nuevo nacimiento, de repente se va a levantar una batalla en el corazón, donde sus deseos van a querer tomar control. Se levanta la vieja naturaleza, pero también se levanta el mundo, es decir, el sistema o el pensamiento de la comunidad o de la sociedad. Por eso que usted algunas veces ha experimentado el rechazo de aquellos amigos desde la niñez, compañeros de colegio, compañeros de universidad, de trabajo. Ahora, como usted se hizo cristiano, no lo voltean a ver, lo han rechazado, lo han marginado, empiezan a burlarse. ¿Por qué? Porque es una de las evidencias de lo que Jesús dijo: por cuanto no sois del mundo, el mundo, fíjense bien, si fuerais del mundo, el mundo os amaría, pero por cuanto no sois del mundo, el mundo os aborrecerá. El mundo aborrece, ¿qué cosa? Aborrece el milagro de esa resurrección espiritual. Entonces se convierte en enemigo. Por eso Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz, sino espada, poner en disensión al hijo contra el padre, al padre contra el hijo. En fin, ¿por qué? Porque cuando una persona ha nacido de nuevo, ha experimentado esta revelación hermosa en su vida, va a ser perseguido por los egipcios, es decir, por aquellos que no conocen a Jesús. Pero también se levanta otro movimiento, y es de carácter espiritual: son los demonios. Faraón, representado tipológicamente aquí como Satanás, y el ejército representando a los demonios. De repente vamos a tener batallas de carácter espiritual. Antes usted no lo había tenido, pero de repente ahora, ahí en su casa, donde sea, donde se encuentre, va a encontrar batallas. He tenido tantas veces estas batallas que ustedes también han tenido, pero cuando uno está, por ejemplo, en algún lugar o está dormido, me recuerdo una vez estábamos en Jerusalén, estábamos en un hotel, habíamos llegado muy de noche, estábamos dormidos, el compañero de habitación, antes de que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando, en mi sueño, yo estaba soñando que estaba teniendo una batalla espiritual y estaba reprendiendo en lenguas, atando al demonio, que yo, es decir, en el sueño podía percibir que estaba en la habitación, y yo me levanté con los ojos cerrados y empecé a reprender en el nombre de Jesús. Cuando yo me levanto y abro los ojos, veo al compañero que está al lado mío sentado a las 2 de la madrugada. Y digo: ¿qué pasa? Ya me voy para El Salvador. ¿Cómo? Tenía un pavor. Hermanos, uno nunca sabe lo que han hecho en los hoteles, en cualquier hotel del mundo, en cualquier lugar. Uno nunca sabe quiénes han llegado, algunas prácticas esotéricas que se han hecho, o han habido otro tipo de, hermanos, de pecado ahí. Entonces hay momentos así, y yo creo que todos los hemos experimentado. Entonces hay batallas, hermanos, donde sentimos, hermanos, el aliento del diablo muy cerca. Así como Faraón de repente viene con todos sus carros. El pueblo de Israel, hermano, no se había dado cuenta que venía Faraón. Hay momentos así en nuestra vida que de repente sentimos una pedrada y no sabemos de dónde vino. Dice: ¿qué pasó acá? Pero entonces, ¿por qué razón? Porque ahora somos amigos de Cristo y enemigos de Satanás. Ahora somos del ejército de Cristo, pero ya nos formamos parte del ejército del demonio. Cuando usted y yo estamos en Cristo, hemos resucitado a una vida espiritual, lo que acontece es que, hermano, que ahora tenemos olor a Cristo. Entonces el enemigo va a tratar de atacarnos, pero dice aquí la palabra: pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Usted y yo, hermano, hemos salido con mano poderosa por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la experiencia del nuevo nacimiento. No es venir a la iglesia, no es venir, hermanos, a cantar, a ofrendar, no, a servir. La experiencia del nuevo nacimiento es un milagro. Así como las aguas que se dividieron en el Mar Rojo fue un milagro, así también acontece en la vida. Ahora surge una pregunta: ¿y cómo puedo yo experimentar ese poder de la resurrección? Le voy a mencionar aquí la clave, 3 claves importantes para experimentar el poder de la resurrección, es decir, la vida sobrenatural.
El pasar el Mar Rojo, como también salir de Egipto, fue algo totalmente sobrenatural. Entonces la vida cristiana, la persona que ha nacido de nuevo, comienza a vivir en lo sobrenatural. Usted ya no es porque usted trató o quiso o hizo que su vida fuera diferente. No es por la fuerza de nuestra mente o de decisión, sino por mano poderosa de Dios. Porque Cristo y su Espíritu Santo ha hecho la obra en nosotros. Entonces esa vida sobrenatural se llega a experimentar, en primer lugar, al aceptar que Dios abrió el camino. Hermanos, mire esto. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 19 de este capítulo 14. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental por toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Quién hizo esto? No lo hizo Moisés. Dice que las aguas fueron retiradas por Jehová. Y dice, e hizo Jehová que el mar se retirase. Moisés actuó en fe, como Dios nos manda que actuemos en fe en el nombre del Señor Jesucristo. Pero es Cristo quien sana, quien libera y quien salva. Así pasó con Moisés. Moisés actuó en fe y Dios entonces intervino. Y por un fuerte viento, entonces dice la Biblia, que apartó las aguas, la dividió. Y luego había un camino que antes no existía. Si yo quiero experimentar la sobrenaturalidad del poder de la resurrección de Cristo, yo tengo que creer que Dios abrió el camino. ¿Y cuál es ese camino que está abierto? En Hebreos capítulo 10, versículo 19, la Escritura nos habla el camino que abrió Jesús y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Oiga esto, hermano, cuando Cristo muere, el velo que estaba en el templo era un símbolo del cuerpo de Jesús. Cuando el cuerpo de Cristo muere, cuando Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, para dar a entender a todo el pueblo que todos pueden entrar por el camino nuevo que Dios ya abrió por medio de la muerte de Cristo para llegar a la presencia de Dios. Usted no necesita, hermanos, que ningún ser humano sea su intermediario. Jesús es nuestro único intermediario entre Dios y los hombres. A través, dice, del velo, que esto es su carne, que es su cuerpo. Entonces, a través de la muerte de Cristo, entonces se abrió un camino. En otras palabras, hay una nueva oportunidad. Hay una esperanza maravillosa. Hay algo nuevo que Dios quiere mostrarnos. Entonces, para poder apropiarnos de la vida, del poder de la resurrección, yo tengo que creer que a través de la muerte de Cristo ya está provisto todas esas riquezas con las cuales salió el pueblo hebreo de Egipto. Que salieron, dice, con grandes riquezas. Usted y yo tenemos más grandes riquezas que las riquezas materiales con las cuales ellos salieron. Ahora tenemos la fe, la esperanza, el amor, hermano. Y contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Tenemos entonces que creer en ese camino nuevo. Quiero decirles ahora con todo respeto y amor, algunos no pueden recibir la sobrenaturalidad
de la manifestación del poder de Dios porque andan creyendo en otros caminos. Por ejemplo, los santos. Hermanos, ninguna persona que ha fallecido en esta tierra puede oír el clamor de alguien, ni tiene la facultad para hacer milagros. Primero porque está en uno de los dos lugares, porque solo Dios sabe dónde están. Algunas veces creemos que están en el cielo y pueden estar en el infierno. Pero de igual manera, tanto en el cielo como en el infierno, no pueden escuchar porque no son omnipresentes. El único que es omnipresente es Dios. Ningún apóstol, ningún ser humano, por un muy buen hombre o mujer que haya vivido en esta tierra, no le puede escuchar. Quiero decirles que la Virgen María fue una mujer ejemplar, escogida por Dios, llena del Espíritu Santo, de fe. ¿Qué podemos decir de ella? Todo lo que dice la Biblia es hermoso. Sin embargo, ella no tiene facultades de ser intermediaria. ¿Por qué razón? Porque el único que abrió el camino fue Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de su cuerpo. Quiero decirles esto, hermano, que ningún ser humano le puede perdonar los pecados a usted. Sus obras no pueden perdonar. Escuchaba en estos días decir a alguien que si hacía ciertas obras iba a tener las indulgencias necesarias para perdonarle todos los pecados. Eso es una mentira, eso es una herejía. Solamente a través del cuerpo de Cristo crucificado, en el cual Él llevó mi pecado, mi condenación, mi maldad, a través de ese sacrificio, Él abrió el camino para llegar a la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, si yo no creo en este principio, no puedo ver la sobrenaturalidad. El pueblo de Israel no podía entrar en ese callejón que Dios abrió en el mar si no hubiesen creído que Dios lo hubiese abierto. En segundo lugar, tengo que aceptar y depender de la victoria total de la muerte de Jesús por medio de la fe. Hermanos, dígame si esto no es un gran milagro, que se abrió el mar. Dice en el versículo 14 del capítulo 14: y Jehová peleará por vosotros, y vosotros, dice acá, estaréis tranquilos. En el versículo 23 dice: y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego, y nube trastornó el campamento de los egipcios. ¿Qué estaba pasando acá? El pueblo de Israel creyó en ese milagro donde había paredes de aguas a la izquierda y a la derecha, como lo dice el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dígame si esto no es milagro. ¿Qué es un milagro? Cuando se alteran las leyes naturales, como cuando Jesús caminó sobre las aguas, alteró la ley de la gravedad. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ahí estaba alterando una ley. Entonces vemos acá que estaba alterando una ley, y ahí solo Dios lo podía hacer. Entonces, cuando este pueblo estaba de alguna manera, estaba un poco así amedrentado, un poco afligido, porque venían los egipcios y estaban orando. Entonces Dios le dice a Moisés: di al pueblo que marche. En otras palabras, que crea, que se someta a este milagro. En ese sentido, hermanos, el mar en ese momento, como lo dice 1 Corintios capítulo 10, ahí estaba representando la muerte. Entonces, cuando Dios le dice al pueblo, le dice a Moisés que marche, en otras palabras, que se metan, que crean, que se sometan, que dependan de ese milagro. ¿Cuál es el milagro más grande? El milagro que Dios ha hecho, el más grande de todos,
Oiga, no es la creación de la tierra. El milagro más grande no es haber dividido el mar. El milagro más grande no es la resurrección de Lázaro. El milagro más grande es que Dios se hizo carne y a través de ese cuerpo llevó el pecado y no abrió el mar, sino abrió un camino nuevo a la presencia de Dios. A través de su muerte, donde Dios dice: ahora, hijos, entren, para el que cree que pueda entrar. Hermanos, ¿por qué razón tenemos que entrar? Porque el enemigo es más fuerte que nosotros. El pecado es más fuerte que nuestra voluntad, que nuestra fuerza de voluntad, más fuerte que nuestros pensamientos, más fuerte que nuestra determinación. Nuestra vieja naturaleza que mora en nosotros es más fuerte que nuestras propias capacidades. Satanás y los demonios son más fuertes todavía. Por eso Dios me invita a entrar en ese milagro. Cuando Dios le dice: di al pueblo que marche, es la misma exhortación. ¿Por qué? Porque en Colosenses dice la Biblia: estamos escondidos en Cristo Jesús. Cuando ese pueblo estaba pasando por en medio del mar, se estaban, en otras palabras, identificando en la muerte de Cristo, haciendo suyo el milagro. Yo me imagino, hermanos, aquellos niños, aquellos que son traviesos y curiosos. Alguno de ellos ha de haber ido a uno de esos muros de agua. Metía el brazo, no sacaba, no se caía, jugando los hipotes salvadoreños que estaban ahí. Entonces, no estaban soñando, era algo maravilloso. Hermano, hay algo maravilloso que ha ocurrido. Y es que en la muerte de Cristo, el Señor venció en su cuerpo a Satanás. Venció, hermanos, también a todos los carros de Faraón, a los demonios. Venció el pecado, las maldiciones, la condenación. Venció la carne, venció la enfermedad, venció todo el mundo. Venció lo que usted y yo no podemos vencer. Y entonces Dios me dice: hijo, ahora camina por este lugar. Ahora este es el lugar. Entonces cuando usted y yo empezamos por la fe a decir: Señor, gracias, yo me apropio de los beneficios. Por eso los enfermos hoy en día pueden ser sanados, porque dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Y Jesús venció la enfermedad en la cruz del Calvario. Venció a los demonios, venció el pecado. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay cadena que Dios no pueda romper. No existe hombre que no pueda ser liberado de las cadenas de sus propias pasiones. Porque hay poder en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por la fe en esa muerte entramos en ese mar, es decir, nos identificamos en su muerte. Por eso Pablo decía, apropiándose de esa verdad: por todas partes llevo la muerte de Cristo, para que la vida de Cristo se manifieste en mí. En otra parte dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Estoy identificado con la victoria. Me he metido en este mar, en este gran milagro, y ahí me quedo. Y ese milagro me va a llevar a la otra orilla. Ahora bien, para poder entrar, solamente por convencimiento sobrenatural del Espíritu de Dios. Hermanos, póngase en los zapatos de los israelitas. Si en este día estuviera Moisés con nosotros y dice: muy bien, no vamos a ir al mar, vamos a ir al lago de Coatepeque. Dios divide el lago de Coatepeque y dice: ahora vamos a pasar al otro lado. Y de repente aparecen dos muros de agua a la izquierda y a la derecha. ¿Cuántos de los que están aquí pasaríamos? Yo creo que solo los ciegos pasarían, porque nosotros iremos a un análisis. ¿Será esto una ilusión? ¿Qué será? A lo mejor esto solamente va a durar unos minutos y después de 10 minutos me voy a ahogar. Para que el pueblo de Israel haya entrado y todos, hombres, mujeres y niños, entrasen, es porque ya estaban convencidos, no solamente en su mente, sino en su corazón. El Espíritu Santo les trajo lo que Jesús dijo:
Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de justicia. Es decir, nos va a convencer de la victoria, que yo la cual me tengo que apropiar. Y entonces, ya convencidos por el Espíritu Santo, ese pueblo pasó. Por eso es algo maravilloso de decirle al Señor, como decía la tsunamita: atráeme y en pos de ti correremos. Porque cuando somos atraídos por la presencia y el redarguir del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a creer lo que dice la Biblia, en este caso específico, sobre la muerte y la resurrección del Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo nos convence, entonces nos apropiamos y nos identificamos, y entonces vamos a llegar a decir, como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque Pablo estaba convencido. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y pasó por los momentos más difíciles de su vida el apóstol Pablo, y no fue vencido, porque era mayor aquel que estaba en él que aquel que en el mundo está. De eso Dios quiere que usted y yo experimentemos. Ahora, todo esto ocurre sencillamente porque estamos deseosos de que ese milagro de la resurrección espiritual sea parte de nuestra vida. Pero esto implica varias cosas. Cuando este pueblo, a partir ya del versículo 29 en adelante, vea lo que ocurre: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel al otro lado, salvos, nos habla de resurrección. Pero primero se identificaron en la muerte, para luego identificarse en la vida. Dice aquí la palabra del versículo 31: y vio Israel aquel grande hecho. ¿Qué es lo que había visto? Vieron los cuerpos de todos los egipcios en la orilla. En otras palabras, cómo Jesús venció a Satanás, el pecado, la carne, todo lo que usted y yo nos podamos imaginar en cuanto a nuestros enemigos espirituales. Y dice: y ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. O sea, se despertó una fe preciosa hacia Dios. Ese impulso, hermano, tenemos que aprovecharlo. Tengo que aprovecharlo y decir: Señor, gracias, porque ahora estoy conociendo lo que antes no conocía. Antes, como dijo Job: ahora mis ojos te ven. De oídas, dice, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces este pueblo tenía ya una determinación de mantenerse firme. Eso significa que habían tomado una decisión de romper con los patrones viejos de Egipto, con la idolatría, la mentira, todas las cosas que ellos habían abrazado. El apóstol Pablo tenía muchas cosas de la vida antigua, cuando él vivió en el Egipto espiritual. Entonces Pablo comenzó a decir estas palabras: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ellos en ese momento Egipto perdió todo su encanto. Hermano, cuando usted ha experimentado el milagro de la resurrección espiritual, usted ya no quiere nada con las cosas del mundo. Las cosas que antes eran para usted ganancia, las ha estimado como pérdida. En el original griego significa estiércol. Es lo que dijo Pablo: he estimado como basura, como estiércol. No sirve para nada, no lo quiero cerca de mí. Cuando alguien ha experimentado esta resurrección, implica que ya no quiere vanagloriarse de sus éxitos. Hermanos, muchos en la vida carnal hemos llegado al punto de sentirnos como que somos alguien en esta tierra. Pero no, hermanos, somos candidatos de la pura misericordia de Dios. Y si tenemos algo es porque Dios ha sido bueno.
no es por obra nuestra, sino por la gracia del Señor y a través de la fe. Entonces, eso nos ayuda, ¿a qué cosa? A aquellas cosas que he estimado como ganancia. Estas cosas comienzan a perder encanto, empiezan a perder el atractivo. Son cosas que de repente usted las empieza, hermano, a desechar, no porque alguien lo está obligando, sino porque su amor y su gratitud, su nueva naturaleza de resurrección en Cristo lo impulsa a buscar las cosas del cielo. Pero también, no solamente rechazar lo malo, sino aceptar vivir para Dios. Estaban al otro lado para darles una nueva oportunidad. Pablo decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, para Pablo era otra la visión de su vida. Era cortar con los vínculos o el cordón umbilical del pecado y del mundo y las vanidades de esta tierra, y ahora dedicado para la gloria y la honra del Señor. Eso significa, en parte, lo que es la resurrección de la vida espiritual hoy en día. Pero como le dije, ahora viene la segunda parte de esa experiencia de resurrección. Si para aquel entonces el cruzar el mar era y significa resurrección, ahora es una experiencia no solamente en la vida de Cristo, sino también en la vida de usted y de mí, que hemos resucitado en Cristo. Pero quiero decirles que aquí no termina todo. Por eso dije al principio, es una profecía que se ha cumplido en parte, porque falta todavía que ver más resurrección. En la Biblia encontramos muchas resurrecciones. En el Antiguo Testamento vemos en el tiempo de Elías, resucitó a un niño que había muerto. Vemos en el tiempo de Eliseo, también resucitó a otro niño. Vemos, hermanos, aún cuando el caso de un hombre que lo iban a enterrar y de repente, hermanos, se les cae el muerto. ¿Qué haría usted si a alguien se le cae el muerto? Y empieza a rodar y llega a donde estaba el sepulcro del profeta Eliseo. Y cuando toca el sepulcro se levanta, resucitó. No porque los huesos de Eliseo lo resucitaron, sino sencillamente Dios estaba resucitándolo para confirmar que Eliseo había dado palabra de Dios y la cual tenían que obedecer y creer y seguir adelante. Hermano, vemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Jesús detuvo ese entierro. Vemos que Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucitó de entre los muertos. Y vemos otros casos en el Nuevo Testamento de resurrecciones. Ahora bien, todo esto, hermano, nos está anunciando, hermano, la resurrección espiritual a través del nuevo nacimiento. Pero hay algo también que todavía falta. Hermanos, son dos grandes acontecimientos de resurrección. Nos habla de la primera resurrección, o lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. La iglesia de Tesalónica había sufrido persecución y muchos cristianos habían muerto. Pablo estuvo solamente una semana predicando en Tesalónica, de ahí tuvo que irse a otro lado, porque la persecución era muy grave. No tuvo tiempo para enseñarles mucho acerca de la doctrina bíblica. Y ellos se quedaron preguntando, ¿y qué va a pasar con los muertos? ¿A dónde están? ¿Los voy a volver a ver? ¿Qué pasa? Había desconsuelo. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir estas palabras en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Va a ocurrir algo más glorioso que abrir el mar. Ahora Dios va a abrir entre el mundo natural y el mundo espiritual. Habrá, hermanos, una división entre lo perecedero y lo eterno. Dice acá que los muertos en Cristo, oiga,
no se va a abrir el mar, se va a abrir la tumba de los que murieron en Cristo Jesús. En todos los cementerios a lo largo de la tierra, aquellos que murieron en Cristo. Me recuerdo una de las veces que estuve en Jerusalén, fuimos a un cementerio del primer siglo. El guía de turismo nos dijo, quiero que se fijen en las lápidas. Estamos hablando lápidas del año 40, 50, 60. Nosotros no lo veíamos como todo, ¿no? Y nos dijo, observen bien. Y nos dijo, todos los nombres, y fíjense bien, los nombres de las personas que murieron acá son nombres de cristianos. Y hay textos bíblicos, porque todo estaba en hebreo. Y estos son textos bíblicos, lo que significa que la primera iglesia que hubo fueron de judíos, nos dijo él. Pero ¿sabe qué? En aquel glorioso día, cuando Cristo venga por su iglesia, y este día puede suceder, este mismo día, a la final trompeta, el Señor va a llamar a su pueblo y Él va a romper los sepulcros y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivamos, si es que vivimos para ese momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hermano, lo natural se convierte en algo sobrenatural. Se divide el espacio, hermano, y entre la materia. Hay cosas que van a ocurrir. Lo que vemos allá en la división del Mar Rojo, ahora se ve en el mundo espiritual y también material. Entonces, hermano, ¿qué pasa acá? Se abre un lugar, un espacio, y dice, y así estaremos con el Señor por siempre. Hermano, ¿no creen que eso va a ser algo hermoso, maravilloso? Aquellos hermanos que murieron en Cristo, aquellos hermanos que nosotros estamos deseando verlos, el día que nosotros seamos transformados, porque este cuerpo va a ser transformado, la naturaleza de este cuerpo va a ser diferente. Hoy el cuerpo que tenemos está adaptado para el alma, aquel cuerpo será adaptado para el espíritu. Hermano, no tendremos, hermano, limitaciones de espacio, tiempo y materia. Será un cuerpo similar al cuerpo del Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Entonces, hermano, ahí vamos a encontrarnos con el Señor y le veremos cara a cara. Hoy en día no se puede ver a Dios, porque el que lo ve se muere. En aquel día nosotros no moriremos, sino que le adoraremos por los siglos de los siglos y le daremos la alabanza, porque tendremos otra nueva naturaleza. Hermanos, ese día viene. Por eso cuando Cristo resucitó, Él nos da la esperanza de que esto va a ocurrir en la vida suya y mía. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, la palabra primicia hay que analizarla en el contexto de aquel entonces. La primicia era la primer gavilla que se traía de todo el trigo que había en el campo. Era la primer gavilla madura, ya con color blanco. La traían al sacerdote y el sacerdote la agarraba y la mecía delante de Dios, como diciendo, gracias por la gran cosecha que ha de venir. Cuando la Biblia dice que Cristo es la primicia de los que durmieron, así como la gavilla representaba el 100% de la cosecha, la resurrección de Cristo representa que usted y yo vamos a resucitar la gran cosecha espiritual. Por eso les quiero decir a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos y que han muerto en Cristo, y si usted está en Cristo, cuando venga el momento del arrebatamiento de la iglesia, vamos a ver a Jesús cara a cara, pero vamos a ver a nuestros seres queridos que se nos adelantaron. Imagínese lo que va a significar ese abrazo con aquellos que ya partieron antes de nosotros, y sobre todo con Jesús. No podemos nosotros imaginar lo que eso significa. Por eso, hermanos, vale la pena mantenernos firmes en la fe.
El diablo va a querer robar la convicción que usted tiene. Mas dice aquí la palabra siempre en 1 Corintios 15, pero el versículo 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El que está en Cristo va a resucitar. Eso es lo que significa, va a ser vivificado. Para que cada uno a su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Hermano, hay un glorioso momento, es el arrebatamiento de la iglesia. Piense, para aquellos que yo creo que voy a estar vivo cuando Cristo venga. Porque las profecías bíblicas están dadas. En una parte de la tierra será de noche, otro de día. Unos estarán comiendo, otros estarán durmiendo, otros estarán jugando, lo que sea. Pero aquellos hermanos en Cristo que van conduciendo un vehículo, de repente van a ver un vehículo sin conductor y va a ir a chocar. Piense en un piloto cristiano. Por eso no se suba a un avión si es cristiano. Porque si viene el arrebatamiento, el avión se cae, hermano. Pero no se preocupe, porque si usted es cristiano, se va con el piloto, que también es cristiano. Piense en un cirujano. Y de repente, como hijo de Dios, soltó el bisturito, los instrumental, y la enfermera estaba para limpiarle la frente. Y solo le dejaron la gabacha. Y los instrumentos caen al piso. Los niños, los bebés van a desaparecer de los hospitales. Las mamás andarán buscando, ¿y quién se robó a mi bebé? Nadie se los ha robado. Porque Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. Ese hermoso día está pronto a ocurrir. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Y usted cómo sabe que eso va a suceder en su vida? Si Cristo resucitó es la garantía, pero esa es la garantía, podemos decir, externa, es decir, posicional, por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Pero esa garantía tiene una garantía interna, que es la persona del Espíritu Santo. Por eso en Romanos, lea conmigo por favor Romanos capítulo 8, versículo 11, dice la palabra de Dios. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hablando del Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo que está viviendo en nosotros, pregunto, ¿está seguro usted que el Espíritu Santo vive en usted? Si no vive, preocúpese. Y preocúpese de verdad, porque entonces se va a quedar aquí en la gran tribulación. Pero si tiene el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo va a vivificar ese cuerpo. ¿Por qué lo va a vivificar? Porque fue templo y morada del Espíritu Santo. Porque ese cuerpo ahí vivió el Espíritu de Dios, ahí vivió Cristo. Por eso Jesús lo va a resucitar. La salvación es integral, espíritu, alma y cuerpo. Por eso el apóstol Pablo también, hermanos, en el versículo 23 de este mismo capítulo 8, dice, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí, hermano, todos los achaques, las enfermedades se van. Las arrugas con las cuales usted está luchando, las canas, que se le pegan las bisagras, que ya no come todo lo que tiene que comer. Hermano, hoy las torrejas ya no las pudo disfrutar, ese día se las va a comer. Hermano, todo, usted ya no habrá problema con ningún achaque. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo será redimido, gloria al Señor. Ahora bien, hermanos, esto es para el cristiano. Pero ¿qué pasa para aquel que no quiso entrar? ¿Qué pasó con los egipcios? ¿Por qué no tuvieron la misma experiencia de vida, sino de muerte? Porque ellos no creyeron en las promesas de Dios.
Por eso murieron allí. Lo que la muerte llevó a la vida a los israelitas, lo llevó a los egipcios a la muerte. Hay muchos que creen que por seguir a otra, imitando a otros, van a ser salvos. No, va a ser por su propia experiencia del nuevo nacimiento, es decir, de la resurrección. Lo triste es, hermanos, que algunos dirán: yo me escapo de la justicia humana. Sí, se puede escapar, claro, lo han hecho muchos y han vivido en la tierra como ricos y famosos y que nada les pasó y todo. Qué bueno, no me agarró la justicia. Les quiero decir una cosa, estimado amigo: viene el día que se le va a abrir también el mar, pero no para vida, sino para condenación. En Apocalipsis 20 habla de un lugar que se conoce como el juicio del trono blanco, y dice: y vi un trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. No habla de estatura, sino de posición social, de posición académica, de posición política, de posición económica. Unos tuvieron notoriedad social, otros no, ni siquiera sabían el nombre del vecino. Pero grandes y pequeños, igual, rechazaron la gracia. No se identificaron en la muerte de Cristo ni en su resurrección. Ahí, ¿qué va a pasar? Dice aquí la Biblia: vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante de Dios. O sea, Dios los resucitó. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí están descritas todas las obras. Todo lo pecaminoso de un hombre, de una mujer, está registrado. Oiga bien esto, Dios lo tiene ahí. Se le escapó en la justicia humana, pero a Dios no se le va a escapar. Lo único, ¿sabe cómo se puede escapar de llegar a este lugar? Cuando usted le dice: Señor, límpiame con tu sangre. Aquí tengo un expediente sucio y nauseabundo, porque he pecado, soy pecador, perdóname. Entonces Jesús nos dirá, como le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. El perdón de pecado que limpia todo pecado. Ninguna penitencia, ninguna indulgencia humana, ningún aspecto religioso puede perdonar pecado. Solo la sangre del Cordero de Dios. Y si no ha sido borrado ese expediente, están escritos en las memorias de Dios. Y dice: y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos, es decir, resucitaron. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida. ¿Quiénes están en ese libro? Los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La resurrección de Cristo es su oportunidad y mi oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Padre eterno, infinitas gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, que nos limpies con tu sangre. Quiero llamar a aquellos que están dispuestos en este día a decirle a Dios: Señor, yo necesito que me perdones, soy un pecador. Ahí donde usted se encuentra, no solamente los que están aquí en este templo, sino aquellos que nos escuchan por medio de los medios de comunicación. Ahí donde está, dos cosas tiene que hacer: pídale perdón a Dios por sus pecados y crea que por la fe en la sangre que Él derramó, ahí está la victoria. Y esto lo llevará a una resurrección y una oportunidad que usted no tenía. Repita conmigo esta oración de fe, sobre todo que salga de su corazón con mucha sinceridad y dolor. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Soy un pecador, he hecho lo malo delante de tus ojos. Me duele, Señor, el haberte ofendido, pero a partir de este día
creo que moriste por mí en la cruz. Llevaste todos mis pecados en tu cuerpo y los venciste. Y por la fe en esa sangre que tú derramaste, recibo el perdón. Creo que resucitaste para declararme inocente, para hacerme pasar a la otra orilla de la vida. Ahora, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias, gracias. Bendice a este pueblo, Señor, de una manera especial. Que nos mantengamos firmes en la fe. Que veamos a través de tu muerte y tu resurrección la gran oportunidad de nuestra vida, Señor. Gracias por la tremenda victoria que nos has dado en tu muerte y tu resurrección. Queremos aprovecharla, Señor, al mantenernos en la fe. Bendice, Señor, a cada uno. Que nadie se desanime, porque cuando no hay salida, tú ya la diste, Señor, en el mar de lo imposible. Ahí está ya la respuesta a través de tu resurrección. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga abundantemente, hermanos.